La vez pasada, como hace 15 días, nosotros vimos algo de patología mamaria vamos a completar el círculo con todo lo que tiene que ver con cáncer de mama y vaso, detectando en cerca de 40 50 puntos del tema. Vamos a intentar hablar un poco de epidemiología, factores de riesgo, algunas cuestiones mínimas y más que no meter porque tiene un seminario específico, cuáles son las cuestiones clínicas a tener en cuenta, cómo planificar el cáncer de mama, y algunas pautas de tratamiento, intentando revisar un poco todas las puntas de tratamiento, quirúrgico, radioterapéutico, quimioterapia, hormonoterapia, etc. Y hablar un poco del medio de una nueva perspectiva en términos de enfermedad oncológica. Y el cáncer de mama es un problema a nivel mundial, se detectan alrededor de entre 1.5 y 2 millones de casos nuevos por año de cáncer de mama. De hecho, algunos epidemiólogos lo consideran la epidemia de cáncer del siglo XXI, si uno toma en cuenta que el cáncer epidémico del siglo XX fue el cáncer del pulmón, en términos de magnitud del impacto de salud pública. Lo mismo pasa en nuestro país, alrededor del 19 a 20.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama por año en Argentina y alrededor de 5 o 6.000 muertes por cáncer por año en Argentina, siendo la primera causa de mortalidad por enfermedad oncológica. Y no solo estamos mal en términos de incidencia, sino que ya lo vimos, vamos más peor. Se estima que en los próximos 30, 40 años en nuestro país en particular, pero en la mayoría de los países occidentales va a haber un aumento que se estima entre el 35 al 45% dependiendo de la región del número de casos nuevos de cáncer de mama, que tiene que ver con cambios en patrones reproductivos, en cambios en hábitos de vida. Y por supuesto también tiene mucho que ver esto con las enfermedades oncológicas en el aumento de la expectativa de cáncer de vida. Y en esto quería hacer alguna aclaración, que es alguna información que circula, a veces no acá con ustedes, pero en general uno escucha públicamente este aumento de la incidencia que es real. Si uno piensa en el tiempo que se necesita para generar la mayoría de las enfermedades tumorales, y el cáncer de mama en particular, en donde los factores reproductivos y ambientales tienen una importancia, pero también la localidad, el aumento de expectativa de vida, es lógico que uno, en los últimos 40 años, inclusive los americanos tienen datos de la década del 50 que muestran lo mismo, que muestran esto mismo, empieza a crecer a partir de la década del 50. El aumento de la incidencia tiene que ver con el aumento de la incidencia del cáncer de mama post. Algunos opinan que hay un aumento del cáncer de mama también en las mujeres jóvenes, y esto no es verdad. Fíjense la línea totalmente plana en los últimos 40 años de la incidencia relativa. Sí, uno puede, probablemente, y ustedes que van a ser médicos dentro de poco van a ver más mujeres jóvenes con cáncer de mama, pero no porque haya más proporcionalmente, sino porque, por algo muy sencillo, somos más personas. Por lo tanto, es más probable encontrarnos con mujeres jóvenes que tienen un cáncer de mama. Pero en términos relativos de incidencia, la incidencia no ha cambiado en los últimos 40 o 50 años en ese grupo etario. Y después de tanta mala onda, por lo menos una buena, de todas estas líneas en colores, sigue solamente el azul, para relatar los Estados Unidos, que tienen buena estadística. A partir de la década del 90 hubo una caída picada en la mortalidad por cáncer de mama. Ciertas mujeres sobreviven más al cáncer de mama. Y esto tiene que ver, fíjense que la caída ha sido abrupta. Ubíquense en la década del 90, ha reinado Carlos I de Anillán, ustedes eran jóvenes, muy jóvenes. Probablemente algo de este impacto nosotros hayamos tenido en términos generales, no tenemos datos. Y esto tiene que ver con, no porque haya pasado algo importante en el año 90, sino que se fue acumulando una cantidad de información desde 1950 en adelante en términos de efectividad de las distintas modalidades terapéuticas, que vamos a ver ahora, de las cuales la mayoría todavía se sigue aplicando, que tuvieron un impacto al masificarse, digamos, tratamientos que fueron probados como efectivos, al utilizarse en forma masiva en todas las mujeres, con la mayoría de las mujeres que tienen cáncer de mama, se logró un impacto significativo en términos de sobrevida. Yendo un poco para atrás y hablando un poco de factores de riesgo, recordamos esto lo hablamos, estos son, uno los puede agrupar en estos 4 ítems: fertilidad, los factores reproductivos y hormonales, lesiones proliferativas, y esto me refiero a la importancia de mujeres atípicas o mujeres heterosexuales atípicas, y otro componente que es la densidad mamográfica, no cualquier densidad mamográfica, sino la que llamamos que es la mamografía serial
completamente densa y la densidad mamográfica tiene que ver con mayor cantidad de tejido mamario, mayor cantidad de fibras colágenas en contraposición con la mama, entre comillas, adiposa, que proporcionalmente tiene mucha más cantidad de tejido adiposo que la mama extremadamente densa. Estos son básicamente los 4 factores de riesgo y cada uno de estos ítems vamos a ver ahora que uno pueda, nosotros conocemos cuál es la magnitud de cada uno de estos factores de riesgo y me voy a referir un poquitito solamente a la historia familiar, no es cualquier historia familiar. Si nosotros somos mujeres, tenemos 40 años, tenemos una abuela o bisabuela que tuvo un cáncer de mama a los 80, 85 años, probablemente esto no sea un factor de riesgo que nos vaya a impactar a nosotros hoy, después de 40 años, en términos de evaluar cuál es el riesgo a futuro. Cuando uno habla de historia familiar, habla fundamentalmente de cáncer de mama en edad premenopáusica, o sea, en promedio antes de los 50 años como término general, y cáncer de mama en familiares lo más cercano al primer grado posible, es decir, madre, hermana, hija, ¿está? Pero también cuentan los tíos, también cuenta la rama materna, algunas veces se olvida de esto. Cuando hablamos de historia familiar, hablamos de posibilidad de traspaso de información genética alterada, es decir, mutaciones, y las mutaciones pueden venir tanto por vía materna como paterna, cuando nos referimos a mutaciones que tienen que ver con genes supresores de tumores, o sea, con mutaciones que aumentan la predisposición a desarrollar cáncer, en este caso cáncer de mama. No hace falta que se acuerden los números, pero para que vean que son bastante bien conocidos la magnitud que cada uno de los factores de riesgo conocidos por la cáncer tiene en relación al riesgo de cáncer de mama. Lo que sí nosotros podemos hacer es evaluar individualmente el riesgo de cáncer de mama de una mujer teniendo en cuenta la edad que tiene hoy. Por ejemplo, hoy una mujer de 45 años ya ha tenido, no menarca, todas, pero se han tenido problemas una menarca temprana, de 11 años, a los 45 años sea todavía golífera, que tenga una mama extremadamente densa y que tenga a lo mejor una tía paterna, por ejemplo, que haya tenido cáncer de mama a los 45 años. Todos esos factores de riesgo nosotros los podemos multiplicar. Los riesgos relativos son cocientes, los cocientes podemos multiplicar, no sumar. Nosotros multiplicando el riesgo en este caso, probablemente 1.2 de riesgo relativo, es decir, 1.2 veces más riesgo tiene una mujer que ha tenido una menarca temprana comparado con una mujer que tiene una menarca entre los 11 y 15 años. 1.3 de riesgo relativo, 4, 2 puntos y pico, vamos a llegar al riesgo relativo de probablemente 4 o 5, y si uno lo traslada en términos de porcentaje, estamos hablando de un riesgo de alrededor del 30-35%, y esto uno lo tiene que comparar con, esto es un ejercicio, no tienen que quedarse con estos números, por favor. Uno lo tiene que comparar con el riesgo basal que tiene cualquier mujer que por el hecho de pertenecer al género femenino llega a los 80 años, acumula en esos 80 años un riesgo de aproximadamente un 10%. Probablemente la mujer, nuestro medio, por la expectativa de vida que tienen las mujeres ahora y por la incidencia que tenemos de cáncer de mama, el riesgo esté más cerca del 8 o 9% que del 10 o inclusive del 12% de las mujeres americanas. Y esto nos permite agrupar a las mujeres en 3 grandes grupos hoy. Las mujeres que pertenecen a la población general o al nivel promedio, del 8 y el 12. En la otra punta, las mujeres que tienen muy alto riesgo, y estas son las mujeres en donde uno detecta una mutación genética y contiene un altísimo riesgo de cáncer de mama. Y estas mujeres tienen un riesgo que parte del 50% hacia arriba. Y en el medio nos quedan las mujeres que tienen algún factor de riesgo, o más de uno, como vimos en el ejemplo anterior, pero que no tienen una mutación genética porque se hicieron análisis genético negativo o porque no accedieron al análisis genético y van a quedar agrupadas en esta bolsa de gato que es el riesgo promedio. Todos estos, y esto no lo vamos a ver acá porque no es completo a ustedes, pero estos 3 grupos tienen formas de seguimiento y manejo completamente distintos, estos 3 grupos de riesgo. Y para terminar de romper un poco cuáles algunas nociones mínimas de cáncer hereditario en mama, y digo mama y ovario porque los genes que sabemos que estando mutados o alterados aumentan el riesgo de cáncer de mama, también aumentan el riesgo de cáncer de ovario. Por lo tanto, estas dosis son dos tumores ginecológicos, por lo tanto siempre se ven en conjunto. El cáncer de mama tiene un componente hereditario que está alrededor del 5 al 7%. Y si tomamos a 100 mujeres que tienen diagnóstico de cáncer de mama, aquellas, separamos el grupo que tiene al menos un familiar, si un antecedente familiar, al menos uno
una mujer que haya tenido, no importa la edad, otro cáncer de mama, va a ser el número más alrededor del 30%. La que tiene una alteración genética que hoy podemos detectar está alrededor del 35 al 7%. En cambio, fíjense que el cáncer de ovario es una enfermedad que tiene un componente genético hereditario mucho más alta por definición. Casi un cuarto de todos los cánceres de ovario tienen una mutación hereditaria, es una mutación que provino por vía materno-paterna y que hoy, la mayoría de las cuales hoy podemos llegar a confirmar. En resumen, la conclusión que uno puede sacar de esto es que toda mujer con diagnóstico de cáncer epitelial de ovario debería estar estudiada desde el punto de vista genético. ¿Y cuál es el riesgo entonces? Resumiendo un poco la cuestión del riesgo conferido por mutaciones de estos dos genes, RSA1 y RSA2, genes que se clonaron en la media de la década del 90, o sea que ya tenemos 20 años de experiencia desde el punto de vista clínico en relación a estas mutaciones genéticas. El riesgo de cáncer de mama no es del 10%, sino que es acumulable entre el 50 y el 85%. Y lo que es más importante es que una vez que una mujer con una de estas mutaciones hizo un cáncer de mama, la posibilidad de hacer un segundo tumor en la misma mama, la mama contralateral, puede ser tan alta como el 40 o el 60%. Esto comparado con una mujer de la población general que no tiene una mutación en estos genes, si una mujer hace un cáncer de mama, la posibilidad de hacer un segundo evento una vez recibido el tratamiento está en el orden del 0,3% por año. Hagan la cuenta, son 3% a 10 años, 6% a 20, 9% a 30 años. Compárenlo con el riesgo del segundo, o posibilidad de hacer un segundo tumor manteniendo una mutación de estos genes. Esto es simple de entender, porque están todas las células del cuerpo de esa mujer y fundamentalmente todas las células de las dos glándulas mamarias. El riesgo de cáncer ovario es significativo, está en el orden del 15 al 45%. Lo que es más importante es que el riesgo de cáncer ovario en cualquier mujer está en el orden del 1,5-1,7%. Entonces uno, cuando ve estos números absolutos, puede decir, bueno, el riesgo de cáncer ovario es un poco menor. Sin embargo, si uno lo compara con el riesgo de base, la posibilidad de hacer un cáncer de ovario en estas mujeres es de 10 a 30 veces más alto que las mujeres de la población general. En cambio, estas mujeres tienen un riesgo de cáncer de mama entre 5 a 10 veces más alto comparado con el de la población general. ¿Qué otros cánceres están asociados? Fíjense los valores también de esta cuestión: el riesgo de cáncer de próstata, cáncer de mama del Crohn, cáncer de páncreas, están en el orden del 10%, probablemente para el cáncer de páncreas el número real sea entre el 2 y el 3%. Pero también el riesgo de cáncer de trompas de falopio. Y brevemente, para resumir, estas mujeres, acuérdense del caso de Angelina Jolie, el manejo preventivo en general tiene que ver con recomendar la salpingoforectomía, estando sanas por supuesto, alrededor de entre los 35 y 40 años. ¿Está? ¿Por qué? ¿Por qué salpingoforectomía? Porque el riesgo no solamente de cáncer de ovario, sino también de cáncer de trompa de falopio. Tienen suerte que no se ven todas esas estrellitas, pero estos son... no son los únicos dos genes que conocemos que están relacionados al cáncer de mama. Hay alrededor de menos del 50% de los casos de cáncer de mama hereditario tienen algún componente que hoy podemos detectar, pero la realidad es que más del 50% de estos factores hereditarios todavía no han sido aclarados. Dos palabras en relación a la densidad mamaria, porque la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué las mujeres con mamas extremadamente densas tienen más riesgo de cáncer de mama? ¿Cuál es la explicación? Probablemente tenga que ver con esto, con la mama de alta densidad, donde hay muchísima más densidad de fibras colágenas. Lo que se pudo ver en estudios es que las fibras colágenas están alineadas, no dispuestas al azar, con el tejido de baja densidad, y este alineamiento de fibras colágenas interacciona con proteínas transmembranas, y estas proteínas transmembranas activan vías del segundo mensajero, y estas vías del segundo mensajero activan porciones de ADN que tienen que ver con crecimiento y proliferación. Por supuesto, con las consecuencias de esto, probablemente las mujeres con mamas extremadamente densas tengan más posibilidades de activar vías anómalas de crecimiento y generar por esto, o tener un poco más de riesgo de generar un tumor que las mujeres con mamas adiposas. Bien, ¿y cómo vemos entonces el cáncer de mama? Lógicamente lo vemos, se puede ver en algunos casos de una foto, una tumoración que provoca retracción de la piel. Esto es clásico del cáncer de mama, se lo conoce desde hace miles de años por esto, es fácilmente visible cuando está relativamente avanzado.
También lo vemos, y así esto se conoce hace más de 150 años, que lo podemos ver macroscópicamente, cortar, seccionar la mama extirpada y ver el tumor. Los patólogos nos han ayudado mucho con la microscopía a clasificar el cáncer de mama en diferentes tipos. E inclusive podemos ver no solamente la célula, sino también podemos ver qué está fabricando esa célula a través de inmunoquímica. Como en este ejemplo, podemos ver que esta célula está sintetizando una cantidad considerable de receptores estrogénicos. Y esto va a tener un eficacia terapéutica, lo vamos a ver ahora. Y lo más interesante, que es lo que se viene ahora en el seminario de oncología, es que vamos a tener posibilidad de ver qué está expresando esa célula tumoral extirpada en cada uno de los genes que tiene sanos y alterados. Por lo tanto, posiblemente a mediano plazo no vamos a hablar más de cáncer de determinado órgano, sino que vamos a tomar la biopsia del tumor independientemente del órgano de origen y nos va a interesar ver cuáles son los genes que están activados, cuáles son las vías metabólicas que están activadas, cuáles son las que están desactivadas, e independientemente del órgano de origen, ese tumor va a ser tratado con un tratamiento específico. Esto no quiere decir que los patólogos, los internos se vayan a quedar sin trabajo. Volviendo a cero, el origen del cáncer de mama en términos generales está en la unidad terminal ducto lobullar. Aproximadamente entre el 50 y el 35% del cáncer de mama se origina de los ductos, por eso que el cáncer ductal, desde el punto de vista histológico, el que más frecuentemente se encuentra, alrededor del 15% de los cánceres de mama se originan en los globulillos, y esto también tiene su correlato con el segundo tejido, o la segunda histología de frecuencia que se encuentra, que es el carcinoma lobullar. Y ahí ya tienen dos tumores para acordarse de la clasificación anatopatológica. Y el 10% restante sería de... Bueno, no queda muy claro, porque probablemente el origen real en el cáncer, no solamente el cáncer de mama, sino la mayoría de los tumores, de acuerdo al tejido, ustedes tienen que acordarse de lo siguiente. Todos los tejidos tienen células stem cells que están generando, o sea, son stem cells que están perdieron la capacidad de generar un individuo completo, pero conservan la capacidad de generar los distintos componentes del tejido específico. En este caso, por ejemplo, stem cells de glándula mamaria, que está más o menos a este nivel. De acuerdo, habitualmente lo que hacen los stem cells es recibir la información de que hay que generar una célula de eso, un proceso se divide. Hace una stem cell para que quede de reserva y una célula ductal. Y luego la célula ductal se multiplica hasta que pierde la capacidad de multiplicarse, porque es una célula especializada y se ubica en el lugar para reemplazar la célula ductal que se junta a la célula, etc. Probablemente estas células, estas stem cells tumorales, van a tener en algún momento de su evolución, a medida que van acumulando mutaciones, una capacidad de reproducir células parecidas a las ductales, o parecidas a los globulillos, parecidas a las del mesénquimo, etc. Y van a tener orígenes de los otros tipos que vamos a ver ahora, que no hace falta que vuelvan locos, con los 22 tumores que están en la clasificación del 2012 en la OMS. No tiene sentido acordarse de los 22, sí tiene sentido que se acuerden de 5 o 6 de estos dos. ¿Cómo? Unidad terminal ducto lobullar. Entonces la clasificación va a ser en base a términos histológicos, los podemos clasificar, olvidarnos inclusive de la histología y clasificarlos de acuerdo a la expresión de los receptores hormonales, y hoy ya se está empezando a utilizar la clasificación que tiene que ver con qué genes están prendidos y apagados en esa célula tumoral. Desde el punto de vista histológico sí es importante conocer de que tenemos lesiones preinvasoras y lesiones invasoras. Aseméjenlo a esto lo que es el cáncer de cuello, con todas las SIL de alto y bajo grado, el cáncer de cuello invasor. Acá pasa algo similar. Las lesiones preinvasoras se clasifican en carcinoma ductal in situ, el nombre lo dice todo, el otro pasó la membrana basal, la capacidad de metástasis, etc. El carcinoma lobulillar in situ. Y por suerte nuestra y de ustedes, no hay otros, no hay 250.000 in situ en términos de variantes. Están estas dos solamente. Desde el punto de vista del pronóstico y terapéutico, el carcinoma lobulillar in situ se considera un precursor no obligado. Esto quiere decir de que frente al diagnóstico de un carcinoma lobulillar in situ, la paciente no va a recibir tratamiento, pero sí va a recibir el diagnóstico de que está en muy alto riesgo de hacer un cáncer de mama, en la mama, donde tiene confirmado ese lobulillar in situ en la contralateral. Puede recibir alguna estrategia de prevención, como por ejemplo recibir tamoxifeno, para disminuir la posibilidad de hacer un cáncer de mama futuro, pero no es tratada como un enfermo de cáncer de mama. En cambio,
Frente al diagnóstico del carcinoma ductal in situ, la posibilidad de hacer un segundo evento es extremadamente alto y la mitad de este segundo evento lo es en forma invasora, por lo tanto, y en la misma mama. Por lo tanto, el carcinoma ductal in situ, a pesar de no ser un verdadero cáncer invasor, se trata casi como tal, en términos locales. Cirugía, radioterapia y eventualmente tamoxifeno se expresa en los hormonales. Eso es todo lo que tienen que saber del carcinoma ductal in situ. A esto me refiero con no más que en términos fisiológicos. Las más frecuentes de encontrar, fíjense que ya los últimos son apenas pocos frecuentes. El resto de las variantes histológicas realmente son casi anecdóticas y hay que pasarse 40 o 50 años de cáncer de mama para encontrarse con alguna de estas variantes tan raras. O trabajar en un centro que aglutina a muchos pacientes. Pero con esto es suficiente, no darse. Pero variante ductal infiltrante o LOS en inglés es el carcinoma. No, distinguir porque ductal, sí, ¿verdad? Son un carcinoma chiquito y el ductal no. Porque el carcinoma lobulicial in situ, frente al diagnóstico del carcinoma lobulicial in situ, el riesgo de hacer un cáncer de mama está en las dos mamas. ¿Está? Nos está hablando de una potencialidad que tiene la glándula mamaria de esa mujer de hacer un cáncer de futuro. No hay que tratarlo porque no es una enfermedad que de por sí va a generar el cáncer. En cambio, el carcinoma ductal in situ, si vos suponés que tenés un área de microcalcificaciones de este tamaño, yo lo biopsio me dice todo es carcinoma ductal in situ, lo dejo sin tratar. De hecho, esto se hizo hace 30 o 40 años atrás, por eso lo pongo ahora. El 50% de las mujeres que tienen ese carcinoma in situ dejado, sin manejar, van a desarrollar en este lugar un carcinoma ductal invasor. Por eso es que el carcinoma ductal in situ debe tratarse, lamentablemente. El 50% de las mujeres va a evolucionar. Ahora, yo hoy no tenemos la información para saber qué carcinoma ductal in situ va a evolucionar y cuál no. Por lo tanto, estoy obligado a tratar al 100%. ¿Está? De esta clasificación histológica están marcadas tres que por la variante histológica, el tubular, el tubuloso, el carcinoma del rasgo medular, es muy poco frecuente de encontrarse, pero son variantes que están relacionadas a un pronóstico más que favorable, que probablemente no necesiten mucho de los tratamientos que vamos a ver ahora. En relación a la expresión de los receptores hormonales, sabemos que alrededor del 80% de todos los tumores expresan receptores de estrógeno. Una variante que no nos interesa, el porcentaje que expresa receptores de progesterona. ¿Y cuándo lo van a expresar? Donde esa célula tumoral sea más parecida a la célula de la glándula mamaria normal. Por eso un 25% de tumores o cáncer de mama no expresan ninguno de estos dos receptores. Habitualmente son tumores más indiferenciados, por supuesto, o por lógica, confirmada la lógica, de peor pronóstico. Otro marcador importante a tener en cuenta, no porque sea de nombre raro o algo por el estilo, sino que este marcador es importante, tanto como el de los receptores de estrógeno, porque tiene un agente terapéutico que lo puede bloquear, eso es muy interesante. Es el Carboneo, escrito en el año 98, pensé que recién hace unos 5 o 10 años, no hace todavía ni 10 años que el agente terapéutico está dando vuelta, o se está aplicando en términos generales. Lo importante es saber del Carboneo es que es un receptor de superficie, pertenece a la familia de los receptores, de los factores de crecimiento epidérmico, que son 4, los conocidos es en inglés el epidermal factor, es el HER1, HER2, HER3 y HER4, y habitualmente estos factores de crecimiento epidérmico actúan como dímeros, activando vías de crecimiento. Y por supuesto, aquella célula que lo tenga sobreexpresado en superficie va a tener más capacidad de desarrollarse o multiplicarse. Y si esa célula es una célula tumoral, ahí estamos hablando de un tumor que tiene mayor capacidad de crecer y reproducirse. Se estudia con 15% de los tumores, los expresan y pueden venir en combinación o no con los receptores estrogénicos. Ahora vamos a ver qué hacer con todo este quilombo de que algunos expresan, otros no expresan, para qué sirve. Se estudia con inmunohistoquímica y a veces, en algunos casos, cuando la inmunohistoquímica es confusa, la inmunohistoquímica puede fallar, como decía Tuzán, ¿no? El hijo de Tuzán. Se tiene que confirmar con estudios mucho más caros y mucho más complejos, se llama FISH, que es hibridación. Y por último tenemos la clasificación genómica, que esto es no tan nuevo. En el año 2002 apareció la primera publicación que se refería a clasificar los tumores de mama desde el punto de vista de cuáles son los genes activados,
cuáles son los genes reprimidos o cuáles son los genes o las proteínas que están produciendo esas células que las hacen más parecidas a determinado componente de la glándula mamaria. Y peor todavía, hace apenas 2 años, un grupo de gente del Petabril, que es un grupo que estudia cáncer, montones de cánceres, que lo que hacen es utilizan secuenciadores genéticos que son contra uno comparado con lo que uno puede hacer acá en nuestro medio y permiten estudiar miles de tumores y hacer o secuenciar todo el ADN completo de sus tumores. La conclusión que llegan es que son, no quiero confundirlo con colores y cosas raras, no son todos los cromosomas. Los tipos pudieron clasificar en 10 grupos más o menos de acuerdo a cuáles son los genes que están activados y desactivados. Y lo más interesante es que compararon cuál era el pronóstico de estos diferentes grupos a 150 meses de seguimiento, no es poco, y fíjense que las líneas son todas diferentes, así que pudieron determinar que hay al menos, antes hablamos del cáncer de mama, después hablamos del cáncer de mama estrógeno dependiente, estrógeno independiente, después hablamos del cáncer de mama HER2, y ahora a alguien se le ocurrió en la charla en Perú en el año 2002 presentar 4 grupos que no los vamos a ver, y ahora esto nos viene a romper las pelotas con al menos 10. Cuando dicen al menos 10 es porque va a haber más. Resumiendo todo esto, la clasificación molecular que van a escuchar hoy es luminal A porque expresan células parecidas a las células luminales A como la glándula mamaria, luminal B, HER2 o basal-like parecido a las células basales de la glándula mamaria. Esto no se hace en la rutina en ningún lugar del mundo hoy, excepto en forma experimental, pero hay un correlato en relación a cómo esas células expresan los receptores de estrógeno y HER2, que eso lo podemos hacer inclusive acá en la universidad. Las tumores que expresan receptores de estrógeno, progesterona y no expresan HER2 son el correlato de las cánceres luminales A y son los que mejor pronóstico tienen. Los tumores que expresan los 3 marcadores se denominan luminales B y tienen un pronóstico no tan bueno porque está expresado el factor de crecimiento HER2. Los HER2, por supuesto, solo expresan el HER2 y son de peor pronóstico. Y los peores de todos son aquellos tumores que no expresan ninguno de los 3 marcadores. Estos los pueden ver como, hoy nombrar como cáncer triple negativo. Cuando se refiere a triple negativo es el cáncer que no expresa receptor de estrógeno, progesterona ni HER2. Y vayan pensando que las mujeres que tienen este tipo de tumores triple negativo se pierden de poder utilizar o de beneficiarse de las medicaciones que bloquean los receptores de estrógeno y HER2. ¿Okay? Todavía no tienen medicación específica, aunque ya hay una medicación, se llama olaparib, que va a entrar en uso experimental, inclusive acá en Rosario nosotros vamos a intentar pacientes con tumores negativos que tengan mutaciones en BRCA1 o BRCA2 que tienen estos tipos de tumores para probar esta nueva droga. Bien, vamos un poco a clínica e imágenes. ¿Cómo se ve, cómo se toca el cáncer de mama en términos generales? En general, la mayoría de los tumores de mama aparecen como una imagen estelar y circular no asociada a calcificaciones. Puede no asociarse a la reacción del tejido cutáneo, como uno lo puede ver no solamente en la paciente, sino también lo puede ver en la mamografía. En el 20% de los casos puede verse como una imagen estelar asociada a microcalcificaciones y en el 20% de los casos solamente puedo ver cómo se ven microcalcificaciones. No mucho más en términos de imágenes porque van a tener una clase específica en relación a esto. Desde el punto de vista clínico y lo clásico del cáncer de mama, que vimos hace más de 2000 años, es que corresponde en general al cáncer ductal invasor, porque es el más frecuente de encontrar y porque es el que más reacción desmoclásica genera. Después es el que aparece el clitorax, que es aquel nódulo duropétreo, que puede ser culpable, de superficie irregular, que provoca retracción cutánea en general, que sea profundo en algún momento de su evolución y en el crecimiento, empieza a traccionar los glóbulos de Cooper, uno lo puede ver como la retracción cutánea, y en general, como regla general, al tener una reacción desmoclásica alrededor del tejido tumoral, uno lo palpa más grande de lo que lo ve en la mamografía. En la mamografía vamos a ver el conglomerado de células tumorales y no tanto la reacción desmoclásica. Eso es algo también a tener en cuenta, una regla fácil de acordarse. Cuando un tumor se palpa más grande de lo que uno lo ve en la mamografía, hay que pensar siempre que puede ser un cáncer de mama y lo más probable que lo sea. Otras manifestaciones más infrecuentes, por supuesto que si el cáncer de mama evoluciona, va a terminar evolucionando la piel. Por crecimiento, porque uno ve la úlcera, aparte de un tumor, inclusive hemos llegado a ver cánceres que terminan extirpando a auto, mutando en la glándula mamaria. El cáncer en
inflamatorio, en algunas clasificaciones aparece erróneamente en la clasificación histológica. En realidad el cáncer inflamatorio, ayer lo habíamos con los chicos en la televisión, repasando los síntomas. Hay un error, hay un pequeño error. El cáncer inflamatorio es una manifestación clínica del cáncer de mama. Cualquier variante histológica la puede tener. Si yo tengo un cáncer inflamatorio, ¿por qué? Porque se ve como una mastitis. La mama va a estar enrojecida, caliente, probablemente aumentada de tamaño. Puede o no acompañarse de un tumor subyacente. ¿Está? Y el componente inflamatorio lo ve uno como inflamatorio, entre comillas, porque las células tumorales bloquean la circulación de la linfa, entonces habitualmente hay engrosamiento cutáneo, como si fuera un pequeño linfedema cutáneo con fiebre naranja, etc. Y también es importante tener en cuenta si el cáncer de mama comprometió o no los ganglios linfáticos. Clínicamente esto se hace con la palpación de la axila, de los ganglios infra y supraclaviculares, para saber o para tener algún índice, por lo menos clínico, de si hay compromiso de la enfermedad a nivel de los ganglios regionales. Por supuesto que tenemos que tener la confirmación diagnóstica. Lo ideal es tener la confirmación histológica, es decir, un pedazo de tejido. ¿Por qué? Porque el patólogo no solamente nos va a poder decir que es un cáncer, nos va a poder decir el tipo histológico y aparte nos va a poder dosar o decir si el tumor expresa receptores estrógenos carnosos. Por lo tanto, lo ideal hoy es tener en el siglo XXI, inclusive en el Hospital Centenario, intentamos obtener siempre el diagnóstico a través de un paraboliza, que es un diagnóstico histológico. Si el tumor se palpa, por supuesto, guiado por la mano. Si el tumor no se palpa, no se puede mirar con imágenes para hacer llegar la aguja a donde esté la parte sospechosa y se puede usar tanto la ecografía como la serografía, como se son equipos preparados para esto, como inclusive la resonancia magnética. La biopsia puede ser citológica, por supuesto, la punción, aspiración a aguja fina, como figura en el primer ítem. La biopsia puede ser incisional, si yo saco con un segmento del tumor. Y la biopsia también puede ser intraoperatoria si yo no llegué al diagnóstico, o no quise, o no tuve tiempo. Durante la cirugía uno puede extraer el tumor, dárselo al patólogo y que el patólogo haga un extendido citológico y nos confirme en la mayoría de los casos si se trata de un tumor o no. ¿Qué tenemos que saber de estadificación del cáncer de mama? No se vuelvan locos con esto, por ejemplo, el TNM, que no tenemos ni siquiera nosotros. Probablemente usted me pregunta, dígame cómo se conforma el estadio 2A de la información al TNM, no voy a tocar. Pero básicamente, para saber en términos generales, todos los tumores se clasifican en términos de TNM, tumor, compromiso de ganglios regionales, si saben metástasis o no. En el caso de mama, nosotros clasificamos, si lo sabemos, bueno, lo manejamos todos los días, de 1, de 2, de 3 y de 4, de acuerdo al tamaño. Si quieren saberlo, están todos los libros, de 1 es hasta 2 centímetros, de 2 entre 2 y 5, de 3 más de 5 centímetros, y de 4 cuando no importa el tamaño que está comprometiendo la pared torácica o la piel. Si un tumor de 1 centímetro, se ve la piel, es un tumor. N se refiere al compromiso, de acuerdo a cómo, si palpo o no palpo ganglio, que si palpo el ganglio pegado, que es 5 arriba de la piel, es 0, 1, 2 y 3. Y por supuesto metástasis hay o no, 0. Sí, por ahí es interesante saber que esta clasificación en TNM nos va a agrupar a los cánceres de mama en 3 grandes grupos. Estadios tempranos, cáncer localmente avanzado y el cáncer metastásico. Cáncer temprano se refiere al estadio 1 y 2. Estadio 1 y 2 en general se refiere a tumores que están en promedio, no son todos los estadio 1 y 2, están en promedio alrededor de entre 2 centímetros, 3 centímetros para las mujeres que viven en el Hospital Centenario, menos de 2 centímetros para las mujeres, por ejemplo, que se tratan en el Anderson en Estados Unidos. El cáncer localmente avanzado es aquel tumor que en general, estamos hablando de tumores como el nombre lo dice, localmente avanzado, un tumor enorme, y uno lo puede ver a simple vista, son tumores de más de 5 centímetros, o sea, en general de 3, con o sin compromiso de la axila palpable. Es una enfermedad que uno la puede ver sin tocar a la paciente, hacer el diagnóstico y hacer la estadificación. Y por supuesto que la metástasis es la presencia de metástasis en cualquier lugar. ¿Dónde metastatiza el cáncer de mama? Más frecuentemente a nivel óseo y por supuesto, a nivel óseo y por supuesto en los órganos más irrigados. Hígado, cerebro, sistema nervioso central. ¿Estamos? En general hay una correlación entre el sitio de metástasis y la agresión o la agresividad del tumor. Los tumores de más lento crecimiento
seguimiento cuando hay metástasis. Suele evitar metástasis óseas, las metástasis óseas son de más lenta evolución. Los tumores más agresivos, como los triple negativos, dan característicamente metástasis en órganos, tejidos como el tejido hepático o el sistema nervioso central, son metástasis de rápida evolución y son tumores de muy mal pronóstico. ¿Qué usamos para estadificar las pacientes? Por supuesto la clínica es lo principal, por supuesto las imágenes, como mínimo la sonografía, podemos utilizar y está a la mano de todos los servicios de sonografía mamaria de nuestra ciudad, por lo menos la ecografía. Sin embargo, si hacemos la cuenta breve, una ecografía está alrededor de 300 y 500 pesos. Hagan la cuenta, 20.000 cánceres de mama en Argentina, diagnosticados en todo el 2014, por 500, ¿cuánto le da? Creo que algo así como 10 millones de pesos. ¿Está? Entonces si uno dice libremente, bueno, todos los cánceres de mama necesitan ecografía, estamos gastando probablemente muchos de los 10 millones de pesos, lo estamos gastando al pedo. ¿Por qué? Porque muchas veces la ecografía no va a aportar información adicional a la que nos dan nuestras manos, el pan del tumor o a la que da la ecografía. Por supuesto la biopsia y imprescindible en el siglo XXI hacer, y de hecho se hace en todos los hospitales públicos de nuestro medio, el dosaje de receptores hormonales y HER2 de ese tumor. ¿Cómo estadificamos la enfermedad distal? Por eso es importante saber si una enfermedad de estadía temprana, si una enfermedad confinada a la mama y probablemente ni siquiera confinada a la axila, con un hemograma con plaquetas, un hepatograma y hemostasa alcalina es suficiente para tener una idea de si la enfermedad es metastásica o no, a ver por qué, si está justificado. Y otros estudios según síntomas, por supuesto, si la mujer tiene un cáncer de mama y tiene un síndrome neurológico, bueno, lógico que ustedes pidan algún estudio del sistema nervioso central. Si está amarilla como un pasto, es lógico que le pidan una ecografía hepática. Pero si no tiene ningún síntoma aparte de su tumor de mama, ¿cuál es el sentido de pedir estudios a distancia? Ahora vamos a ver que no tiene ningún sentido, por lo menos en cáncer de mama. Si en estadios avanzados, porque la posibilidad de que haya metástasis es mucho más alta y las estrategias terapéuticas van a cambiar. En el laboratorio, lo mínimo que hay que pedir es una TAC o TAC de tórax y abdomen y una centrifugeografía ósea por canal total para hacer esto es todo lo que se necesita. Ni PET, ni resonancia, ni ningún estudio estrambótico. Con esto es suficiente por ahora. ¿Y por qué no vale la pena volvernos locos con buscar enfermedad a distancia en cada mujer que pida diagnóstico de cáncer de mama? Lo siguiente. Si a alguna mujer hoy le diagnostico el cáncer de mama y ese cáncer de mama está en la mama, está también en el hueso, invariablemente hoy, lamentablemente, el cáncer de mama metastásico no es curable. Tarde o temprano, la próxima morir, probablemente por el cáncer de mama. Estamos logrando hacer o cronificar el cáncer metastásico, pero todavía no se puede curar. Si yo diagnostico el cáncer y la metástasis, ¿qué va a pasar? La mujer invariablemente está poniendo un punto de agua. Si yo diagnostico el cáncer, pero no tengo ningún síntoma y no me caliento, esta palabra que buscar como loco una metástasis, tarde o temprano la metástasis se va a hacer clínica. Y la mujer acá lo voy a empezar a tratar como una cáncer o una mujer con cáncer metastásico. Y la muerte va a estar en el mismo punto. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene ensañarnos con el diagnóstico de enfermedad a distancia? Aparte, en esta mujer nosotros nos vamos a ahorrar todo este tiempo que la mujer nosotros conozcamos que tiene una enfermedad incurable. ¿Está? O sea, que va a vivir un tiempo esto para algunos está bien, para otros está. Pero bueno. ¿Cuál es el sentido de diagnosticar la enfermedad que no puedo cambiarle el curso? Esa es la pregunta. ¿Está? Es la discusión que tenemos todavía. Todas las guías clínicas de la mayoría de los países del mundo dicen que no hay que hablar claramente. ¿Por qué? Porque hay evidencia científica que dice que es suficiente con el diagnóstico del cáncer de mama y las mujeres que no tienen evidencia en una distancia no hay que hacer nada más que la mamografía y la biopsia. Sin embargo, esto en la práctica es difícil de llevar a la práctica clínica. Bien, metiéndonos en el tratamiento. El tratamiento involucra, y lo vamos a ver apenas en algunos puntos. Vamos a desarrollar más la parte quirúrgica, vamos a mencionar cuándo rayos, cuándo quimio, cuándo mono, cuándo mismo. Esto ya lo vimos. ¿Qué es lo que ya lo pueden decir ustedes? ¿Cuándo usamos hormonoterapia? ¿Cuándo usamos anticorpomoterapias? En relación al tratamiento quirúrgico no hay que volverse loco, digamos. Hoy hay que verlo así. Cirugía mini-invasiva, tratamiento clásico, y hoy también el tratamiento de la reconstrucción, fundamentalmente de la mastectomía, es parte ya del tratamiento quirúrgico. Uno habla de cirugía plástica,
donde está metida la reconstrucción, y lo ideal es que la reconstrucción sea de tumor. Aquí llamamos cirugía minipasiva, cirugía conservadora de la mama, o sea que extirpamos el tumor de la mama, y en lo posible biopsia de ganglios se tiene como que se sacar 1, 2 o 3 ganglios, no va a ser la axila, en otro sentido, y conservar la mama y terminar el tratamiento local con radioterapia. Esa es la regla que existe. Cuando hacemos cirugía conservadora, siempre va acompañado, se completa el tratamiento con radioterapia. El tratamiento clásico, descrito en 1895 por Guillermito Halsted, era la mastectomía con disección axilar en bloque, extirpando también el pectoral mayor y menor. O sea, se hacía, fue la primera vez que se sistematizó el tratamiento con cualquier cáncer. Entonces, fue la primera vez que se sistematiza quirúrgicamente, o en ese momento el único tratamiento que había para la cirugía, el tratamiento quirúrgico en este caso de cáncer. Hoy se hace la mastectomía sin extirpar músculos y la disección axilar puede evitarse haciendo solamente biopsia de ganglios centinela. Vamos a hacer este camino tranquilamente. Eventualmente vamos a ver que en algunos casos todavía hay que hacer la disección axilar. ¿Alguna pregunta o duda en relación a estas definiciones? ¿Por qué insiste tanto en la cuestión de la cirugía? Porque esto es real. Estas locuras las hicimos un médico. Pero bueno, hay algunos que todavía arrastran esta cuestión de que cuanto más saco, mejor. Y en realidad vimos que por toda esta cuestión de explicando la enfermedad genética, pensar que vamos a tratar una enfermedad genética con un cuchillo es lo más ridículo del mundo. Todavía necesitamos un cirujano. Todavía, por suerte, todavía hay que operar. Pero no hay que ser un talibán. Por supuesto que esto no es del cáncer de mama, lo traigo como ejemplo de lo más exagerado que había en términos de cirugía oncológica, la hemicorporectomía. Y esta cirugía sí fue publicada y todo por, encima viene el nombre del médico brasileño. Este sí es la vida de mama del prudente, que del prudente no tenía nada. Bueno, hacía esto, proponía no solamente la mastectomía hiperradical con la extirpación de los músculos, qué sé yo, sino también al tiempo se le había ocurrido que, bueno, como la enfermedad iba por ganglios axilares y como la ganglia axilar está cerca del brazo, bueno, saquemos el brazo. Lo más cómico es que el tipo lo publicó en una revista que todavía está, una revista para hacer cirugía, se llama Journal of Medicine. Revista de cirugía visceral, se llama hoy, está online y todo. ¿Está? Pero bueno, ahí está, nuestro amigo prudente con su idea de hiperradicalidad. Digamos, esta cuestión de la radicalidad en la cirugía todavía no se puede ver. No hasta este punto, no hay prudentes dando vueltas en nuestro médico, ¿no? Digamos, con la idea de que hay que sacar más para tratar mejor al paciente, esta idea todavía está metida en el disco rígido de algunos médicos todavía. Espero que ustedes esta cuestión de la radicalidad, si alguno va a hacer cirugías, el chip, cambia el chip, como dice. Bueno, ¿qué hay que saber de la anatomía básica? Pues no mucho, solamente esto para entender un poco lo que es la biopsia de ganglio centinela que vamos a ver ahora en la disección axilar, saber esto. Esta es la marca, músculo pectoral menor. La relación de los ganglios linfáticos que se encuentran por debajo de la vena axilar, uno los relaciona con el músculo pectoral menor. Borde externo, por detrás del pectoral y por dentro del borde interno. Esto se llama nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Desde el punto de vista funcional, prácticamente se supone que no hay mucha diferencia. Sin embargo, algunos que se le ocurrió, como Umberto Bolognesi en Italia, estudiar a ver qué pasaba con el. Si podemos ver una invasión del 1, después va a haber mujeres que esto sigue, y aparentemente encontrar una cierta correlación. Es como que el cáncer no siempre es así, pero hay una cierta secuencia. Por lo tanto, si yo encuentro un ganglio tomado en el nivel 1, tengo cierta posibilidad de que haya ganglios en el nivel 2, y si encuentro ganglios en el 1 y en el 2, tengo cierta posibilidad de que haya en el nivel 3. Hoy esto ya como que se está dejando un poco de lado, pero tiene cierta lógica y los tipos lo comprobaron por lo menos. Fíjense lo que intentamos hacer ahora con la cirugía conservadora. Este esquema, este dibujo todavía es una cirugía radical, porque este es el tumor, porque tengo que sacar todo este segmento de glándula, ¿está? De todas maneras, desde el punto de vista del resultado cosmético, estético, probablemente esta es una técnica adecuada porque permite rotar los colgajos y evitar que quede un agujero en la glándula mamaria. O sea que
No es una cuestión de radicalidad pensar en sacar un tumor y segmento alrededor, sino en liberarlos, colgarlos del glándula mamaria para rotarlos y tapar el defecto. Esto es lo que hacemos siempre. Le falta un pedazo de la torta y hacemos esto. ¿Ya? Es más una técnica quirúrgica que una técnica oncológica. Bueno, acá está. Biopsia de ganglio centinela es la primera estación ganglionar en la ruta del drenaje linfático de la mama y por lo tanto del tumor hacia el grupo ganglionar regional. Por supuesto que en el 99% y más de los casos es la axila homolateral, o sea, la axila que le corresponde a esa mama. En 0,5% hay migración o uno puede encontrar el ganglio o la enfermedad metastásica en las mamas limitadas, por ejemplo. Y actualmente cuando hay ganglios tomados en la mama, en la axila contralateral, o sea, si tenemos la mama derecha afectada por un tumor y encontramos ganglios tomados en la axila izquierda, uno considera que es enfermedad metastásica, no diseminación local del tumor. Está claro la diferencia. Este concepto, digamos, que empezó a desarrollarse a principios de la década del 90 por un dermatólogo oncólogo, bueno, en realidad un oncólogo que trataba melanoma, que la trató en la década del 90, la trató en San José, Marta Argerich. Fue el médico de Marta Argerich cuando tuvo un melanoma recaído en la década del 90. No del morto, en el año. Lo que hizo el tipo fue pensar o desarrollar una técnica que ya había pensado un uruguayo, que había migrado no sé a dónde, Estados Unidos, qué centro, y pensó la técnica del ganglio centinela en el cáncer de pene, con la cuestión de los ganglios para el cáncer de pene como para el cáncer de vulva. Lo que se hacía antes era siempre extirpar todos los ganglios inguinales y eso genera, nosotros lo conocemos con el manejo del cáncer de vulva, genera una linfedema y unas lesiones terribles, incurables. Entonces lo que buscaban los tipos era tratar de minimizar el impacto del daño del tratamiento a nivel de los ganglios linfáticos regionales. En el cáncer de mama se logró con esto. ¿Cuál es la justificación? Es esta. Se sabe que el tratamiento quirúrgico de los ganglios axilares no mejora el pronóstico. No importa si los trato con cirugía o no los trato con cirugía. Y acá otro golpe duro para los prudentes. La disección axilar de los ganglios no metastásicos tiene una finalidad meramente informativa. O sea, la idea era, si no tengo compromiso tumoral a nivel de los ganglios linfáticos, ¿para qué los estoy estirpando? Esto vino por arrastre de la descripción de la cirugía por Hasper en el siglo XIX. Si hacemos mastectomía con disección axilar en bloque, porque los ganglios axilares están en la misma ruta del tumor, etcétera, etcétera. Después alguien se empezó a preguntar para qué extirpo ganglios linfáticos que no están tomados por enfermedad. Y la siguiente pregunta, por un tal Armando Juliano, que era argentino el año que viene, fue: ¿qué pasa si extirpo solo los ganglios linfáticos tomados por enfermedad y el resto que no estén tomados los dos? Ahora vamos a ver qué contestó Armando. ¿Cómo se encuentra el ganglio centinela? Usar colorantes aplicado en la mama. Los linfáticos de la mama toman el colorante, lo toman el radionucleido y lo llevan a los conductos linfáticos. Termina habiendo 2 o 3 grandes troncos que drenan toda la mama, independientemente del sector donde uno inyecte o donde esté el tumor, y van a terminar en más del 99% de los casos en 1 o 2, a veces 3, promedio 2 en general, ganglios de la axila del mismo lado. Habitualmente uno hace biopsia intraoperatoria, es decir, uno identifica. En este caso, en la foto estamos mostrando la búsqueda de la misma incisión cuando se extirpó el tumor del ganglio centinela a través de una sonda que detecta la emisión de radiación de la desintegración en este caso el tecnecio 99. Encontramos 1, 2 o 3 ganglios, sacamos esos ganglios y lo damos al patólogo y el patólogo nos dice si están tomados por enfermedad o no. Si el patólogo nos dice, mira doctor, los ganglios no tienen enfermedad, la cirugía se frena ahí. Y el daño a la axila es mínimo. La tasa de esos linfedemas que ustedes deben haber visto, probablemente el libro, nosotros lo llevamos a ver, todavía lo vemos en la clínica, otra incurable, linfedema gigante. La tasa es más del 40% cuando hay una disección axilar completa. Cuando uno hace una biopsia de ganglio centinela, aunque saque 1 o 2, daña la red de circulación linfática axilar, y la tasa de linfedema no es 0, está en el orden del 3 al 5%. Y fíjense que uno intenta, el tamaño de la sonda es el tamaño de este dedo, o sea que miren la mínima incisión a nivel axilar, en este caso, un solo ganglio, lo detecta el equipo, sacamos ese ganglio, inclusive podemos no usar colorantes. Nosotros no usamos más colorantes porque el colorante tiene la reacción alérgica y realmente no aporta mucho a la hora de aumentar la tasa de detección. El radionucleido no tiene ninguna alergia, la persona no va a no pasa nada raro,
se desintegra rápidamente, 36, 48 horas, lo más terminé llevando cuenta. Bueno, ¿qué pasa hoy, siglo XXI? ¿Cuándo hacemos entonces la disección axilar? ¿Qué pasa con la cirugía de la axila? Hacemos la biopsia de ganglios centinela. Hoy, con 3 o más ganglios positivos en la cirugía conservadora, que hacemos cirugía conservadora, hacemos biopsia de ganglios centinela, si tenemos 3 o más ganglios tomados por enfermedad, hay que seguir con la disección axilar. Lo contrario, ¿qué quiere decir? Si tengo 1 o 2 ganglios tomados, o sea, saco 2 ganglios, y los 2 están tomados por enfermedad, tengo todo el derecho a no seguir con la disección axilar. En la mastectomía con uno solo es suficiente. ¿Esto por qué? Porque nadie estudió qué pasaba con esta técnica en pacientes operadas con mastectomía. Entonces el concepto de vuelta, cirugía conservadora, con biopsia de ganglio centinela, yo puedo, hasta con 2 ganglios centinelas positivos o tomados por enfermedad, no hacer más la disección axilar, inclusive. Y esto fue lo que demostró Benedito Giuliano, siguiendo 8 años a los pacientes que tenían, partiendo de 0, ganglio centinela positivo, hasta 2. A un grupo de mujeres le dijeron, no le dijeron, sortearon, la mitad salió sorteada a tratamiento habitual, que es la disección axilar. La otra mitad no se le hizo nada. Todas, 100% de estas mujeres fueron tratadas como se trata con cirugía, con esta técnica o no, radioterapia, hormonoterapia y quimioterapia. Cuando pensamos en tratamiento sistémico, hormonoterapia y quimioterapia, también los tratamientos sistémicos tienen impacto a nivel de enfermedad axilar, evidentemente. Eso es lo que pasó. Ninguna diferencia en términos de sobrevida de 8 años. Es más, si alguno se pone medio en la línea de puntos corresponde a los pacientes que más vivieron, son los pacientes que le hicieron biopsia de ganglio centinela solamente, no disección axilar. Esto no es real desde el punto de vista clínico, porque la diferencia no es estadísticamente significativa o clínicamente significativa. ¿Sí? En realidad, en criollo básico es lo mismo hacer la disección o no si tengo 1 o 2 ganglios axilares tomados detectados mediante la técnica de biopsia de ganglio centinela. No hay un mínimo. En realidad, cuando es imposible de anticipar. Uno hace una inyección de una sustancia productiva o un ácido colorante, y uno se puede encontrar entre 1, el promedio es 2. Hay cirugías donde uno se va a encontrar uno solo, hay cirugías donde encuentro 3, hay cirugías donde encuentro 4, el promedio es 2. Si vos te encontrás con uno solo, ese es el ganglio centinela. No hay que buscar otro, ese es el único. Y si ese ganglio no está tomado, no hago nada. Y si está tomado, obviamente, voy a tener 2. Tengo un ganglio, tengo uno solo. Entonces no hago más nada. ¿Okay? Exactamente, quedo ahí. Manejen esta información, es muy nueva. Si se sientan en un final, tengan muchísimo cuidado en lo que van a decir, porque hay algunos que no manejan esta información y les puede decir que van a poner un huevo. Cualquier cosa, cualquier duda, me citan a mí. Está el doctor Tavares, nos dijo esto en el seminario, de última, el que se va a comer el huevo o la puteada, voy a ser yo. Entonces, hoy la cirugía probablemente, el tumor está en los cuadrantes externos, debiera ser solamente esto. Una pequeña incisión sobre el lugar donde está el tumor y por la misma incisión extirpar el tumor del ganglio centinela. Entonces pasamos en estos más de 100 años, 120, 130 años, de lo máximo tolerable, acuérdense de nuestro amigo prudente, a lo mínimo necesario. Esta es una foto real de Halsted operando una mastectomía que está en la foto está publicada en su artículo, en su reporte del año 1995, mastectomía con los unos alcanzan a ver bien, pero estos son los músculos pectorales, pinzas de ligadura, acuérdense que acá no había bisturí ni nada por el estilo, y había que ser rápido porque si no el paciente se desangraba. ¿Qué le llama la atención? No tienen guantes, usan guantes todavía. El mismo Halsted los inventa unos años después de publicar este trabajo. O sea, el tipo hizo, digamos, a pesar de la radicalidad de todas estas cuestiones que a uno le parece una locura, el tipo fue un pionero y hay que tenerle el respeto que merecía en su momento. Esta era la consecuencia de la cirugía de Halsted. Yo no vi ninguna cirugía de Halsted en vivo, digamos. Ya cuando yo empecé a operar se hacía la mastectomía actual, digamos, no esta. Pero sí vi pacientes con esta secuencia. Toda la tapilla costal que se todos músculos. Y esta tuvo suerte, fíjense que finalmente los demás están conservados igual, o sea, no hizo linfedema todavía, porque la mayoría de estas pacientes hacían linfedema terrible. Hoy podemos hacer esto, mamas muy pequeñas, con un tumor relativamente pequeño, sacarlo con una sola incisión y sacar con la misma incisión y buscar con el centinela. El daño que una ocasiona en esa glándula mamária es mínimo.
esta mujer después de la radioterapia seguramente se va a ver difícil decir que fue tratada por una enfermedad tumoral. La otra cuestión que a veces les puede marear es cuando agarran cualquier libro teórico, lo que sea, bueno, ¿cuándo se empieza a hablar de una mastectomía? Y no, porque si el tumor mide 3, 4 y que el margen de la índice de electricidad, todas aprobadas. Lo más fácil de acordarse es ¿cuándo puedo hacer cirugía conservadora? Primero, tenemos que saber que la cirugía conservadora siempre va a acompañar a la radioterapia de la mama, por lo tanto, que nuestra mujer pueda acceder a la radioterapia. Y fundamentalmente que el resultado quirúrgico sea óptimo en términos cosméticos, o sea, que la relación volumen-tumor, volumen mamario, me permite conservar el órgano, pero conservado, que se vea casi como si no fuera a pesar de la edad. O sea, que puedo tener un tumor de 6 centímetros en una teta así de grande, puedo hacer una cirugía conservadora y la hemos hecho. O puedo tener un tumor de 1,5 centímetros en una mama extremadamente pequeña, probablemente no pueda lograr una cirugía conservadora óptima desde el punto de vista estético. ¿Está? Cosmético. Además, no quiero mezclar el término estético con la enfermedad oncológica. Y por supuesto que pueda tener un margen libre. Y acá viene la pregunta, ¿cuánto? De vuelta, ¿cuánto vamos a correr a la célula de descubrir? El margen libre es eso, margen libre. Es decir, que el patólogo ponga la pieza en el microscopio y vea y nos diga que no hay ninguna célula tumoral tocando el borde de la... escape del borde de la tinta china, o sea, de la pieza operatoria. ¿Está? No quiero... Apaguen los grabadores, no lo voy a decir. El margen libre es margen libre. ¿Está? No, ni 1, ni 2, ni 3. De hecho, esto está estudiado. No es que estoy diciendo grabado para mí, porque soy tan radical como en contra de la radicalidad, digamos, otro talibán en contra de lo malo. En realidad es que nadie pudo comprobar de que sacando el tumor por un margen de 1 centímetro, de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3, la tasa de recaída de la enfermedad sea mayor o menor. ¿Está? No hay un margen libre que nadie haya podido mostrar. Todos los trabajos hablaban, o de margen, algunos hablan de lo siguiente, margen grosero. ¿Qué es margen? Lo que les parecía el patrón de bueno, yo tengo un margen libre. Así se reportaron algunos trabajos, y otros, los más prolijitos, hacían la siguiente medición. Célula tumoral que no toque la tinta china. O sea, uno agarra el tumor, no el tumor, sino la pieza operatoria, en vez de tinta china todos los alrededores, del cuero, entonces está todo pintado de negro. Cuando el patólogo hace los cortes con el microscopio, si ve la línea de tinta china y no ve ninguna célula tumoral que lo está tocando, eso es margen libre. La célula puede estar a 1 milímetro, a 0,001 milímetro, no importa, eso es margen libre, punto y aparte. Radioterapia fácil, en cirugía conservadora siempre. Porque ustedes quieren hacer la mastectomía, tienen el mismo resultado desde el punto de vista de sobrevida, desde el punto de vista oncológico, hacer cirugía conservadora con radioterapia o sacar la glándula del pene. Ahora, cuando hago mastectomía, uno dice, bueno, hago la mastectomía, me evito la radioterapia. No es así porque se pudo comprobar que si el tumor es muy grande o si hay ganglios axilares tomados por enfermedad, aunque yo haga la mastectomía, la recaída en la pared torácica puede llegar a ser muy alta y se justifica el uso de la radioterapia. Entonces, en aquella tumor extirpado con mastectomía, un tumor que mida más de 5 centímetros o que tenga al menos un ganglio tomado por enfermedad. ¿Está? Bueno, quimioterapia. No vamos a hablar mucho de quimioterapia, es todo un punto aparte. ¿Por qué usamos quimioterapia? La verdad que el concepto que se tiene que llevar de la quimioterapia en cáncer de mama es que la mayoría de las mujeres usan quimioterapia porque la quimioterapia, independientemente de la evolución que tenga la enfermedad en el momento del diagnóstico, mejora la sobrevida. Punto y aparte. Ahí se debería terminar la decisión. No importa si tengo de 1, 2, 3, 20 centímetros, si tengo 0, 1, 2 o 20.000 antes tomados, si la mujer tiene 30 o 150 años o a 150 años, no. Por lo menos menos de 70, está comprobado que la quimioterapia siempre otorga ventajas en términos de sobrevida. ¿Está? No solamente en términos de sobrevida, sino que las mujeres que reciben quimioterapia, comparado con las que no lo reciben, tienen menos recaída de la enfermedad en las mamas ya tratadas. Así que la quimioterapia no solamente trata la enfermedad, ese fue el concepto de inicio del uso de la quimioterapia en oncología, el cáncer de mama, era tratar la enfermedad que esté por fuera de la mama. Pero terminamos comprobando que la quimioterapia también disminuye la recaída inclusive de la enfermedad en la mama que ya fue tratada. ¿Entienden el concepto? ¿Está? Sí. Yo tengo un cáncer de mama, me lo tratan y tengo determinada 0,3%
por año acumulativo de posibilidades de que vuelva la enfermedad de la misma mononucleotipada. Ese 0,3 es tan bajo, ¿y por qué? La mujer recibe quimio, radioterapia, cirugía. Por supuesto que cuanto más riesgo de morirme por cáncer, porque tengo una enfermedad más agresiva, porque soy muy joven, porque el tumor era muy grande, la ventaja relativa del uso de la quimioterapia es más alta. Y esto uno lo tiene en cuenta porque la quimioterapia no está exenta de riesgos. Hay personas que se mueren durante el curso de la quimioterapia que hacen una neutropenia, y se mueren. Y hay personas que hacen leucemias a corto o a largo plazo. Entonces uno se puede morir inclusive por efecto del uso de la quimioterapia a corto o a largo plazo. Por eso es que tanta discusión en el balance riesgo-beneficio. Pero en términos generales, la reducción en la recaída, o sea, en la enfermedad que vuelve cerca del tratamiento inicial, en cualquier momento, y en la mortalidad general específica por cáncer de mama. Puede ser que una mujer que tiene cáncer de mama puede morir de un choque, una enfermedad cardiovascular, lo que fuera. Pero se puede comprobar que el uso de la quimio, la ventaja es que independiente de la edad que tenga la mujer en el diagnóstico, del estado de la axila, o sea, si está tomando la ya lo dijimos, o el tamaño total original. ¿Cuánto se da quimioterapia? El tratamiento estándar está alrededor de 6 meses. ¿Por qué? Porque la dosis de quimio hay que darla cada tanto tiempo para permitir que el cuerpo vaya regenerando el glóbulo blanco que va a salir. ¿Se puede utilizar para quitar el tumor para provocar esa quimio? Sí, se puede hacer, eso se llama, que no lo puse en el seminario, neoadjuvancia. Cuando uno utiliza la quimioterapia antes de tratar quirúrgicamente, porque quiero reducir el tamaño del tumor. Por ejemplo, en una mujer que tiene una relación volumen tumoral mama que no es satisfactoria para una cirugía conservadora, yo puedo intentar reducir al máximo o hacer desaparecer el tumor para permitir una cirugía conservadora. Eso fue, de hecho, se hace para eso. Se usan 3 drogas, no importa cuál, la adriamicina y ciclofosfamida en forma conjunta, y luego se usa el taxano. Y por esta cuestión de que esto es como la radioterapia, no puede dar la dosis entera en un solo momento, sino desintegran al paciente, hay que darle en forma paulatina. Y esta secuenciación de la edad de dosis lleva a que el tratamiento total dure 6 meses. ¿Puede ser de que desaparezca el tumor? Sí. Lo que pasa es que vos tenés que tener certificación, no solamente de que el tumor puede ser palpable, igual que nosotros que cada medida que te vas sentando los 6 meses de finalización, le hago la mamografía, no está más de la tumoración, no hay nada. De hecho, esa precaución la tenemos, no pasa tan frecuentemente, pasa en un 20-30% de los casos. La precaución que nosotros tenemos cuando una mujer entra en la adjuvancia es poner un clip o tatuar la zona que está comprometida, porque si desaparece el tumor, ¿qué carajo está después? Entonces hay que tener cuidado y marcar el tumor una vez que la paciente entra en quimioterapia, porque puede pasar esto de desaparición. Ahora, esa desaparición imagenológico-clínica la tengo por ahora, por lo tanto, tengo que certificar con la desaparición histológica, y por lo tanto la tengo que tener en cuenta. Lo que pasa es que me puede permitir hacer una cirugía mucho más pequeña. Bueno, hormonoterapia es fácil. ¿A quién le doy hormonoterapia? A cualquier tumor de mama, en cualquier mujer, a cualquier edad, cualquier tipo histológico, que expresa receptores de estrógeno. Olvídense del de progesterona, ni pincha ni corta acá. Es decir, el tamoxifeno funciona en tanto la célula tumoral expresa receptores de estrógeno. ¿Cuáles son las drogas? 2 grandes grupos, el tamoxifeno, que tiene más de 40 años de uso, y el grupo más o menos nuevo, no tan nuevo, lo que se da a la tercera generación, que son estas 3, las que son el mecanismo de acción es diferente, hay un bloqueo del receptor por el tamoxifeno, es decir, en cambio, estas 3 drogas inhiben a la aromatasa. La aromatasa está en la mujer joven, el orgánico full, y la mujer menopáusica en el tejido adiposo que fabrica los estrógenos a partir de colesterol. Solamente se usan, fíjense que acá lo dicen, en la menopáusica. Porque si doy alguno de estos inhibidores de aromatasa en la mujer joven, cualquiera de ustedes, van a tener un feedback positivo con la FSH y los estrógenos van a subir a niveles siderales. No puede usar inhibidores de aromatasa en la mujer premenopáusica. ¿Por qué? Porque vos inhibís la producción de estrógeno, inhibís perfecto, los primeros días. La FSH va a decir, acá no hay estrógeno, ¿qué está pasando? Manda la orden y los ovarios empiezan a fabricar estrógeno a niveles que tenés como para donar a medio mundo. Esa cuestión se usa en reproducción. La reproducción, las mujeres que están ovulando por el culo o lo que fuera,
te dan una dosis de letrozol, que se usa en el tema, para provocar esta estimulación estrogénica. ¿Okay? Bueno, entonces, si la mujer está menstruando, todavía ovula, solamente puede usar tamoxifeno. ¿Cuánto? Y acá viene el dato que no están escribiendo todavía. Ya sabemos que la efectividad del tamoxifeno es máxima con el uso 10 años al menos. ¿Okay? O sea, que tengo 40, lo tengo que usar hasta los 50. Tengo 60, lo tengo que usar hasta los 70. Y probablemente, dentro de 10 años, si nos volvemos a juntar acá, la duración de la hormonoterapia se extienda a 15. Y probablemente sea necesario darlo toda la vida. Los niveles de la tasa solamente 5 años porque se probaron hasta 5 años. Sí, por ahí es interesante saber de que se pueden combinar. O sea, yo puedo usar 5 de tamoxifeno, 5 de semestano, por ejemplo, o al revés. Puedo empezar con tamoxifeno y cambiar alguno de estos. Y esto es útil en lo siguiente: si una mujer recae o desarrolla alguna alergia o un efecto especial con el tamoxifeno, bueno, no me quedo sin tratamiento, puedo usar alguna inhibidora de aromatasa o viceversa. Sí, el mismo mecanismo de acción. Lo que se considera es que no hay resistencia cruzada como el mismo concepto de los antibióticos. Si yo tengo un cáncer de mama, empiezo con anastrozol, recaigo con la enfermedad, con otro cáncer, a los 2 años tengo que suspender el anastrozol porque considero ese cáncer que es resistente y puedo adoptar al tamoxifeno o al semestano. Pero bueno, esos son conceptos más para especialistas. Bueno, ¿y por qué hormonoterapia? ¿Qué síntomas? ¿Por qué después digan, bueno, vean esto? A la mujer que tomaron 5 años de tamoxifeno, ya dentro de los primeros 5 años de uso, esto es tasa de mortalidad del cáncer de mama, se empezaron a morir más las que no usaron que las que usaron. Lo más interesante es que después de usar 5 años de tamoxifeno, las curvas se siguieron separando. Es decir, que hay un efecto de sostenimiento, en inglés se lo llama efecto carry-over, de mantenimiento del efecto beneficioso del tamoxifeno. Y ahora esto se comprobó con 10. O sea, 10. Primero se comprobó que 1 es mejor que nada, después se comprobó que 2 es mejor que 1, después que 5 es mejor que 0, que 1, que 2, y ahora ya sabemos que 10 es mejor que 5. ¿Está? Pero lo más interesante de los, y esto se comprobó para la unidad de aromatasa, es que aunque yo termine, porque las pacientes les pueden preguntar, bueno, pero llevo 5 años, ¿después qué? Después tenés este efecto de sostenimiento de la ventaja terapéutica, aunque dejes de tomar la medicación. Esta es información útil. Y terminamos. Anticuerpos monoclonales, anótense el nombre rarísimo para el sumado, les comento que hay un montón más y son cada vez más difíciles. Los mecanismos de acción son cada vez más difíciles de entender, según la rotura del huevo, y los nombres también, tanto más difíciles. Se bloquean, son anticuerpos monoclonales que bloquean estos receptores, por lo tanto bloquean toda esta vía de crecimiento y tiene un efecto beneficioso como la quimio de la hormonoterapia. No solamente en términos de que los pacientes se mueren menos cuando usan este anticuerpo monoclonal, sino que recaen menos. ¿Está? Entonces, el efecto de la hormona, de la quimio, de los monoclonales, o, en forma global, el efecto de las terapias sistémicas o terapias adyuvantes, no son solamente en términos sistémicos, sino también en términos locales. Las mujeres recaen menos entonces, porque las trato con más tratamiento sistémico, y no porque el cirujano va con un cuchillo más grande. Ok, creo que terminamos nuestro tiempo y la doctora. Ahí está. Terminamos con esto, después terminamos recordando que todo este volumen de tratamientos que vimos dio como resultado una caída de la tasa de mortalidad.